Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo ciclo de lecturas críticas que organiza la ONG Gitán Jáfora desde hace ya algunos años. Como pueden ver, estamos en la sede de la ONG. Aquí detrás tenemos las puertas de nuestra biblioteca que están intervenidas por artistas muy queridos, muy queridas, que nos han acompañado en diversas oportunidades. Y bueno, nos hemos reunido aquí con Lucía Couso y con Ayelen Bayerque, y mi nombre es Carola Hermida, para compartir con ustedes algunas lecturas que hemos realizado en estos últimos tiempos a partir de la colección Identidades Bonaerenses. Por eso hemos denominado a este encuentro que estamos compartiendo Lecturas para jóvenes en la colección Identidades Bonaerenses. Este ciclo se lleva a cabo, como les decía, desde hace ya algunos años. En el 2023 nos reunimos también a Yelén con María José Troglia, Lucía Couso y Juan Cruz Arielo y hablamos acerca de los libros que estaban llegando a las escuelas en aquella oportunidad. El año pasado, en el 2024, nos reunimos Angie Diz, Mariana Castro y quien les habla para preguntarnos acerca de la literatura para jóvenes y conversamos acerca de títulos recientes en ese momento. Ambas charlas las pueden encontrar tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Spotify. En esta oportunidad, en el 2025, como les decía, quisimos detenernos en algunos títulos que forman parte de la colección Identidades Bonaerenses y que, por lo tanto, quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires podemos acceder fácilmente porque están distribuidos en diversas instituciones, y quienes viven en otros lugares también van a acceder porque son títulos, como van a ver próximamente, de circulación comercial también, ¿no? La colección Identidades Bonaerenses está destinada a las bibliotecas de las escuelas secundarias y terciarias públicas de nuestra provincia. El catálogo incluye más de 100 títulos que, nos dicen quienes coordinaron todo este proyecto, se identifican con el territorio de la provincia de Buenos Aires, sus ambientes heterogéneos, sus distintos territorios físicos y simbólicos y sus prácticas culturales. Entre los diversos libros que vamos a ver allí, encontramos escritores consagrados como Roberto Arlt, de quien vamos a hablar en un ratito, Abelardo Castillo, Bioy Casares, Puig, Osvaldo Soriano, Silvina Ocampo, entre otros, junto a reconocidos y premiados autores contemporáneos también. No son libros de lectura obligatoria, en cambio su acceso se prevé por recomendación del mismo catálogo, mediado por docentes y por bibliotecarios a quienes se nos ha ofrecido allí también orientaciones didácticas y capacitación. Es decir, que se trata de una cuidada colección de libros realizada por especialistas con fines culturales y estéticos, que supone la intervención de profesionales que acompañan a los jóvenes en la lectura. Estas palabras que acabo de compartirles las escribimos con Claudia Segretín y Mila Cañón cuando surgió el conflicto en torno a las críticas por la inclusión de algunas obras como Cometierra de Dolores Reyes, entre otros títulos. Bueno, la colección entonces está organizada por zonas: la costa atlántica, el conurbano, ciudades bonaerenses, y se nos ofrece un catálogo donde podemos encontrar reseñas de todos los libros, lo comentamos por si quieren después recorrerla con más detalle, y aparecen allí algunas sugerencias por edad, sugerencias de lectura y libros reunidos dentro de la serie titulada Pensar la provincia, y hay otra serie que se denomina Los libros de la buena memoria. Vamos a encontrar algunas sugerencias también para abordar esos textos en los materiales que ha editado la provincia de Buenos Aires. De esos recorridos que a veces proponen trabajar la frontera o proponen trabajar, bueno, determinadas cuestiones temáticas, nosotras para hoy seleccionamos un eje que encontramos muy destacado en los libros que estuvimos leyendo, que es el de la venganza y la traición. Así que, bueno, vamos a llamar a este bloque La venganza será terrible, y comenzaremos contándoles algunas lecturas, algunas
algunas ideas en torno a los títulos elegidos. Para comenzar, le doy la palabra a Yelén Bayerque, quien, bueno, nos va a presentar su libro. Chan, 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 chan. Muchas gracias. Yo les voy a... Ahí estamos con el micrófono. Estamos con toda esta puesta en escena, que nos pone un poco nerviosas, honestamente. Así que bueno, yo voy a comentar este libro, El crimen casi perfecto, de contexto de Roberto Art, y en esta oportunidad editado por Ojoreja, una editorial independiente, con ilustraciones de Kur. Y voy a comenzar con una lectura. La coartada de los 3 hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. La señora Stevens se suicidó entre las 7 y las 10 de la noche, detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del siguiente. Y en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la ERPA Compañía, donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en las cremas. Lo más curioso del caso es que aquel día los 3 hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños, y ella, a su vez, en ningún momento dejó traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente, luego, a las 2 de la tarde, los hombres se retiraron. Sus declaraciones coincidían en un todo con las de la antigua doméstica que servía hace muchos años a la señora Stevens. Esta mujer, que dormía afuera del departamento, a las 7 de la tarde se retiró a su casa. La última orden que recibió de la señora Stevens fue que le enviara por el portero un diario de la tarde. Bueno, como vemos en el libro, desde el inicio, ¿sí? Desde el comienzo del cuento, se nos plantea un enigma, ¿no? Me pareció que era interesante comenzar leyendo el inicio del relato, porque es un buen punto de partida, ¿no? Este libro, cuyo el texto de Art es originalmente de 1939, en esta edición de Ojoreja, recibió diversos premios, el premio del Fondo Nacional de las Artes como editorial en esa sección en el 2018, el premio del Banco del Libro en el 2021 en la categoría juvenil, luego volveremos un poquito sobre eso. Y pensaba cuando también nos poníamos de acuerdo respecto a cómo organizar este momento, en que de alguna manera cuando leemos un texto literario y pensamos seleccionarlo para la escuela y desde dónde abordarlo, de alguna manera realizamos una especie de investigación, ¿no? Como sucede en muchos de estos relatos. De alguna manera somos investigadores que a partir de lo que vemos en el texto literario seleccionamos diferentes puertas de entrada, en este caso diferentes pistas, lugares desde donde ingresar al texto nosotros como lectores y también cuando lo llevamos al aula y lo proponemos para leer con otros, ¿no? También podría ser en el ámbito de taller, en cualquier espacio de lectura en el que compartimos un texto o mediamos con un texto. Así que la primera pista, por ser la más obvia y evidente, va a ser la que tiene que ver con el género policial, ¿no? Y pensando en el género y también en esta cuestión de la mediación lectora, me acordaba de la cita de Ricardo Piglia, del último lector, donde dice que una de las mayores representaciones modernas de la figura del lector es la del detective privado. No solamente porque es un lector de una manera alegórica, ¿no? Que es lo mismo que va a suceder acá en este cuento, donde el narrador es además el investigador, nos enteramos un poquitito más adelante en el cuento, no en el fragmento que les leí al inicio, y que lee la escena, digamos, del crimen para dar por tierra con esta hipótesis de que esta mujer, la señora Stevens, se suicidó y cuando se da cuenta de que evidentemente ahí hubo un asesinato y busca un culpable, ¿no? Esa lectura alegórica también se ve muchas veces en el relato policial, a través de que el detective es también un lector en el sentido literal del término, no solamente lee la escena del crimen, sino que muchas veces se los ve leer el texto, ¿no? Entonces me parecía que era una cuestión que podíamos retomar, ¿no? Pensando en el género policial, si volvemos a la definición de Todorov, del policial clásico de fines del siglo XIX,
Este relato responde a esa clasificación. En tanto, cuando comienza el relato, el crimen está en ausencia, ¿no? Lo que se nos cuenta a los lectores es la historia de la investigación, ¿no? Entonces siempre en el policial clásico aparecen estas dos historias que se superponen y que aquí también sucede, ¿no? Este género tan popular, ¿sí? En su momento y durante mucho tiempo considerado incluso también marginal, ¿no? Tiene una larga tradición también en la literatura argentina, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Borges y la recuperación que él hace del género y a partir de él muchos otros autores también, ¿no? Y además, la relación entre literatura argentina, canon y escuela, en vinculación con el género del policial, es muy fructífera, ¿no? Porque sabemos que a partir incluso de las recomendaciones del diseño, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, es un género que transitamos mucho desde los clásicos de Poe, de Conan Doyle, pasando a autores de la literatura juvenil como Norma Huidobro, como Pablo de Santis, e incluso en los últimos años también hasta Claudia Piñeiro, ¿no? Una autora muy leída, bestseller argentina, y que también ingresa en la escuela en los últimos años, ¿no? ¿Por qué leemos policiales en la escuela? Puede haber muchos motivos. El que me pareció interesante recuperar ahora tiene que ver con que tiene una trama intrigante que atrapa al lector y muchas veces nos atrapa a nosotros como docentes lectores y también nos parece que es una manera de captar a nuestros estudiantes, ¿no? Proponerles que vayamos juntos a investigar esa historia, ¿no? Esa propuesta. La segunda pista, o sea, el segundo lugar desde el que podemos ingresar a este libro, y otra vez volviendo al diseño de la provincia, tiene que ver con seguir un autor, ¿no? Roberto Art, autor canónico de la literatura argentina, otra vez volvemos a este entramado de literatura argentina, canon y escuela. En este caso, en la colección Identidades Bonaerenses ingresa como sugerencia para el ciclo básico, o a partir del ciclo básico, dice. Yo me preguntaba cuánto tendrá que ver ese posicionamiento también con que esta edición es una edición ilustrada, ¿no? Si tendrá que ver con eso concretamente. Aunque las ilustraciones de Decour, voy a abrirlo un poquito para que se vea alguna mientras que hablo, la verdad es que suman nuevas complejidades al texto. Ahí se ve mejor. Suman nuevas complejidades al texto porque no necesariamente si bien acompañan la figura del investigador, que también es el narrador, por momentos ilustran, por decirlo de alguna manera, usar la palabra más literal, algunas cuestiones que el investigador puede estar pensando, ¿no? Entonces, también son ilustraciones que proponen nuevos sentidos, ¿no? Y en relación con eso, la tercera pista tiene que ver con pensar en el género discursivo, ¿no? Si entramos en la página web de la editorial, la clasificación que aparece tiene que ver con el libro ilustrado, pero yo pensaba en que justamente porque tiene algunas ilustraciones que incluso ponen en tensión lo que dice el texto, ¿no? No necesariamente hay una correspondencia tan inmediata entre texto e imagen, sería una cuestión a problematizar, ¿no? O me resonaban también otras definiciones o cosas que pensamos muchas veces o que decimos cuando hablamos de los libros álbum. Si bien creo que este no podemos considerarlo un libro álbum, sí muchas de las cosas que decimos pensando en este género se aplicarían o se relacionan con lo que podemos observar en este libro, en este objeto de lectura. Entonces pensaba en la categoría de texto de borde, que en su momento pensaron Mila Cañón y Elena Stapich a partir de la categoría de Analía Gerbaudo, porque es un texto que se ubica como en un umbral, ¿no? Por el diseño que tiene, por la relación que hay entre imagen, texto y justamente el diseño editorial, digamos. Creo que es una propuesta, ¿sí? Que se ubica, ¿sí? O que viene a dialogar con un contexto editorial en el cual hay un auge del libro álbum, ¿sí? De estos del libro objeto, ¿no? De un montón de cuestiones que tienen que ver con operaciones que realiza el mercado editorial, porque editar este cuento, que es un cuento
de un autor clásico de la literatura argentina en este formato, viene a perseguir, digamos, nuevos lectores, ¿no? O sea, busca que este cuento llegue a nuevos destinatarios, ¿no? Con este nuevo entorno editorial que lo acompaña. Y deposita también en relación a estas cosas que decía que me resonaban de los libros álbum, una gran confianza en el lector, en tanto no solamente se propone la lectura del texto, sino también el diálogo con las imágenes, ¿no? Un lector que construya sentidos y que esté dispuesto, digamos, a aceptar estos otros desafíos. Otra pista, y donde voy a profundizar un poquito más, tiene que ver con que es un texto que no es la primera vez que se incluye dentro de alguna política de lectura del Estado, ya que si ustedes googlean el título del cuento, El crimen casi perfecto, Roberto Art, les va a aparecer seguramente una edición en la que solamente está el texto, no esta con las ilustraciones de Decour, el texto original, digamos, de Art, porque fue seleccionado para el programa Libros y Casas, que se ejecutó desde el año 2007 en adelante, tuvo bastante continuidad a pesar de de los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo, donde el Ministerio de Educación articulaba con el Ministerio de Planificación Federal, de Inversión Pública y Servicios, porque se entregaba una biblioteca con 18 volúmenes a aquellas familias que eran beneficiarias de diferentes planes de vivienda. Esa edición se encuentra para su descarga online gratuita en internet, incluso en Educar también hay una lectura de ese cuento en voz alta. Pero lo seleccionamos para compartirlo hoy porque está incluido en la colección Identidades Bonaerenses, como bien mencionó Carola al inicio, y además de eso, se incluye en el programa de fortalecimiento de la lectura, la escritura y oralidad, que también se ha implementado este año para las escuelas de la provincia, ¿no? Dentro del catálogo, El crimen casi perfecto, algunas cositas ya mencioné, ¿no? Que se sugiere a partir de ciclo básico, y además de tener una reseña muy breve, en lo que más hace hincapié el comentario que hay en el catálogo tiene que ver con estas dos miradas que se construyen desde el texto y desde la ilustración. Y esta nueva lectura que propone esta nueva edición del texto. Y también recomienda seguir leyendo, si te gustó este libro, Los que aman odian, de Bioy Casares y Silvina Ocampo, y Vida de muerto, de David Wapner y Matías Trillo, ¿no? Y pensaba en lo que decía Carola al inicio, de cómo dialoga el canon, ¿no? Con nuevos objetos, con nuevas lecturas, con nuevos autores, ¿no? Que vienen, que se propone para leer en la escuela secundaria. Este texto es una de las lecturas obligatorias que propone el Fortaleo para segundo año, junto a otro que viene a dialogar perfectamente con este, que es Tres portugueses bajo un paraguas sin contar al muerto, un cuento de Rodolfo Walsh, también un autor canónico de la literatura argentina, también muy asociado al género policial por sus cuentos de variaciones en rojo, y donde este libro es un poquito más, es anterior, tiene un par de años más en el mercado, es de Calibroscopio, que El crimen casi perfecto, y también, digamos, está ilustrado, aunque las ilustraciones recuperan algunos elementos que hay en el cuento original de Walsh, que ya tenía unos dibujitos muy, muy chiquitos. También acá hay un crimen que se investiga y de manera mucho más minuciosa, digamos, de a poco se van dando diferentes indicios, un texto más breve, para que el lector pueda tratar de encontrar al asesino, digamos. Juntos, entonces, se incluyen como lecturas obligatorias en el Fortaleo, en este programa, en el marco de seguir, de seguir un subgénero, el policial, y también en un recorrido que propone vincularlo con otros lenguajes artísticos, porque propone visualizar la película de Kenneth Branagh, Asesinato en el Orient Express, que es la adaptación de la novela de Agatha Christie, o propone visualizar algunos capítulos de Sherlock, la serie británica que ya tiene varios años. Y a partir de eso propone como actividades, ¿sí? Como producciones orales y escritas, tanto algunas escrituras intermedias que tienen que ver con armar un plan de secuencia textual, construir una secuencia textual a partir de la lectura, escribir un cuento, ¿sí?
de alguno del género, digamos, transitado, escribir un catálogo que incluya una selección de las síntesis argumentales de los textos literarios, una especie de catálogo como el de identidades bonaerenses, ¿sí? Que incluso podría presentarse como modelo. Y como instancia oral propone presentar institucionalmente el catálogo de cuentos leídos o armar un video para socializar esas producciones. Bueno, para cerrar, quería sumar otro texto literario que podría ser incluido en este itinerario que estamos de alguna manera armando a partir de estas lecturas, porque también dialoga, también es un cuento que se puede acceder fácilmente porque ha sido publicado por distintos materiales de distintas políticas de lectura, distintos programas a lo largo del tiempo, que es La marca del ganado de Pablo de Santis, también un cuento policial, que también tiene una versión ilustrada, que es la que aparece en Con tinta y sangre de Editorial Coligüe, y cuando pensaba en esto, me causó gracia porque en la primera edición de estas lecturas críticas que hacemos una vez por año en Gitanjáfora, hace 2 años, yo hablé de este libro justamente, y como todo tiene que ver con todo, hoy lo retomamos. Las ilustraciones son muy distintas en este caso porque se apela como a la estética del cómic, ¿no? Pero incluso allí podría haber algo interesante para comentar o leer la versión del texto literario que se encuentra en internet que está sin ilustrar. Muchas. Gracias, Aye. Bueno, yo voy a hablar de esta novela que se llama Anchoa, de Martín Sancia Kawamichi. Él es porteño, publicó varios libros para público juvenil, digamos, y otras novelas que no. Puedo nombrar Otaru, Yunga, como los últimos, una obra teatral, El desamor, que ganó un importante premio de dramaturgia. La novela Anchoa se publicó en el 2018 por primera vez, pero no en una editorial argentina, sino en Ediciones Otero, que es una editorial boliviana. En el 2019 en Davale Ross y ahora, el año pasado, se incluyó en Identidades Bonaerenses, como comentaron antes Carola y Ayelen respecto de los libros que vamos a comentar. Quería comenzar leyendo un fragmento de esta novela que dice así. Es el gato del gordo, miren. Y sí, era cierto. Se trataba del Chapulín, un cachorrito de 4 o 5 meses muy negro y flaco, que caminaba bajo el agua con los ojos, el hocico y el resto del cuerpo raídos, como chamuscados. Chapu, dijo Claudio con un hilo de voz mucho más delgado que un hilo. ¿Qué higos de fruta? Agregó Pileta, que debía siempre disfrazar las malas palabras. No podía decirlas porque ofendían a Jehová, y él y sus hermanos más chicos estaban obligados a ser estrictos con eso de si no querían que sus padres los molieran a cintazos. Toti, que había interrumpido la extirpación de un moco, preguntó: «Es ácido, ¿no?». «Sí», dije. Taro entonces inventó y luego lanzó la acusación. «Fueron los del fondo». «¿La bandita del Rolly?», pregunté. «Sí». El gatito caminaba hacia nosotros. No podía guiarse y se llevó por delante un poste de luz, una bolsa de basura, una maceta rota. Era horrible verlo. «Vamos al fondo y hagámoslo miércoles», dijo Pileta. «Los tenemos que moler el vientre a trompadas». Pero no atinábamos a reaccionar. Seguíamos los 6, mirando cómo Chapulín se nos acercaba bajo esa lluvia estúpida. Nos daba miedo, por eso no actuábamos. Hay cosas que son tan tristes que en lugar de tristeza provocan terror. Estábamos aterrorizados de tristeza. Bueno, esta es más o menos una de las primeras partes de la novela. La novela está dividida en tres. Como habrán notado, es una novela que consigue una perfecta combinación entre el humor y el terror, que aparte es un tema que el autor ha comentado en diversas entrevistas. Como decía antes, está dividida en tres partes. Año 1971, que es un texto que funciona como prólogo al que me voy a referir ahora. Títeres 1980, que es la primera parte. El fragmento que acabo de leer es de ese apartado. Y la parte final, que es Sueño de Amor 1981. La primera parte, o este prólogo que les decía, que se llama Año 1971, se puede leer como un cuento, como una lectura aislada de la novela, y no, digamos, no nos afectaría las otras dos partes o sea, quiero decir, el texto se vale por sí mismo, ¿no? Em, y un poco nos invita a pensar sobre las reverberaciones de la venganza, porque en este cuento
Olga y Horacio, que son una pareja que llevan 26 años de casados, se separan porque Horacio decide em, enamorarse de una mujer 30 años mayor y abandonarla. Olga, como venganza, se queda con Loreto, a pesar de que lo odiaba, que es el gato de Horacio. Bueno, y se suceden algunas cosas bastante terribles, bastante horrorosas, que por supuesto van a tener que ver, van a tener puntos de contacto con las otras dos partes de la novela, ¿no? Y que, bueno, tienen que ver con esa venganza que Olga urde a través del pobre Loreto. Y bueno, me pareció muy interesante esto de cómo proponer un prólogo que eso nos hace pensar en como en la reverberación, ¿no? En esas ondas expansivas que están en la literatura, en la escritura en general, ¿no? Porque hay cierto grado de intertextualidad, por supuesto, entre la primera parte y la segunda y este prólogo, pero, como decía antes, habilita una lectura separada. Incluso pensaba hasta un posible camino de lectura a partir de este prólogo con Mimoso de Silvino Campo, por ejemplo, o Cordero para el sacrificio de Roald Dahl, donde hay mujeres que se vengan y animales o partes de animales en vínculo con esa venganza. Bueno, como decía antes, la novela está dividida en tres partes y bueno, en la segunda parte se cuenta la historia de el pobre Chapulín, que es el gatito que fue quemado por ácido por alguien que no sabemos quién es, después nos vamos a enterar que es Anchoa y no la banda del gordo Rolly, eh, que aunque se mandaban de las suyas no eran los culpables, digamos, de la muerte del gato. Y como el gordo Changuito y el narrador, que es el otro protagonista, se vengan de Anchoa, que es el sobrenombre que le ponen inicialmente para vengarse de esa maldad, digamos, contra el gato, que después, bueno, va a convertirse en una venganza mucho más terrible, retomando el tema del nombre de la conversación que pensamos para hoy. Bueno, em, la novela puede leerse como una novela de terror, como una novela de iniciación también, porque los personajes van a ir transformándose a medida que el relato avanza. Especialmente el narrador va a ir reflexionando respecto de qué pasa cuando nos enfrentamos contra nuestra propia maldad, ¿no es cierto? Cuando vemos lo monstruoso en los demás, pero eso nos vuelve como un espejo, digamos, ¿no? Quería leerles para comenzar, para comentar después algunas otras cosas de la novela, el final de la primera parte, que me permite un poco hablar de esa venganza que finalmente urden contra Anchoa. Dice así. Nos dimos vuelta para mirar. No se había detenido, continuaba con las trompadas al piso, con los atozotes al piso. Pileta se sacó los pelos y las gotitas de carne que le habían quedado pegados en la boca. Escupió. ¿Estás bien? Le pregunté. Pileta asintió. Hay que hacerlo miércoles al loquito este, dijo. Y yo le di la razón y luego nos encontramos en la esquina con los demás. Llegamos todos a la misma conclusión. Pero los días pasaron y solo nos quedamos en lo verbal, en la distancia de lo verbal. A lo máximo que nos atrevimos, mejor dicho, se atrevieron porque yo, a diferencia de los demás, le tenía tanto miedo que solo podía ser amable con él. Fue a ponerle al pibe un apodo ridículo, Anchoa, en homenaje a su olor, y se atrevieron también a despreciarlo, a insultarlo a los gritos cuando lo veíamos a lo lejos, o en voz más baja cuando pasaba cerca de nosotros. Orejón, paspado, sucio, le gritaban. Y él nunca hacía nada, como si supiera que ese era el precio que tenía que pagar por sus crímenes. Un precio para nada caro, para nada justo, creíamos nosotros. Y ahí termina la primera parte de esta historia. La segunda se inicia recién unos meses después, en verano, cuando llegó a la Argentina como uno de los grandes milagros de la importación, el que era considerado por los expertos como el mejor yo-yo del mundo, el yo-yo Rex, el yo-yo luminoso y carísimo, salía lo mismo que un par de botines Adidas, que zumbaba como un dínamo y que todos los pibes del barrio queríamos tener. Bueno, en este fragmento se ve cómo esa venganza por lo que le pasó a Chapulín, primero es una venganza verbal y hasta inocente, o como dice el propio narrador, para nada justa, y después, a partir de la llegada de ese Yo-Yo Rex, del que Anchoa va a ser dueño de uno, ¿no es cierto? Se empieza a urdir la verdadera venganza, que es, bueno,
un mapa para conseguir un objeto imposible y excepcional, que es el Maradona Yo-Yo Ferrari. Y en esto que comento, en esta venganza, se urde esta cuestión que es muy interesante en la novela, que nos permitiría, por ejemplo, pensar una conversación literaria a partir de esto, que es cómo digamos, se superponen o se solapa el humor con el terror, porque bueno, toda esta venganza con el mapa, que el gordo changuito y el narrador urden contra Anchoa, está mediada por un montón de cosas que el gordo changuito le dice a Anchoa sobre este objeto, y todo ese discurso tiene ese doble efecto, ¿no? Porque descubrimos que Anchoa es una persona muy ingenua a pesar de la maldad o de las cosas terribles que es capaz de hacer, y eso es visible para el lector cuando el gordo changuito lo convence de recorrer este camino para conseguir el Maradona Ferrari Yo-Yo, que es espectacular el nombre. Bueno, entonces, la novela nos permite también pensar estas cuestiones, ¿no? Cómo aparece lo monstruoso, cómo se urde lo monstruoso, esta cuestión de la otredad, de la máscara, que un poco se le cae al narrador y al gordo changuito cuando se encuentran ellos mismos siendo los terribles, los malvados, los vengativos. También cómo puede convivir la extrema violencia con una ingenuidad también extrema, ¿no es cierto?, en el personaje de Anchoa, que además el narrador nos alerta sobre la vida terrible que lleva Anchoa, ¿no? No es, no es que eso justifique su maldad, pero un poco es también víctima de otras maldades que están en ese entorno en el que vive, en esa familia en la que le tocó crecer, ¿no? Con la que le tocó crecer y que él verdaderamente ama. De eso también se habla en la novela. Cómo aparece también lo siniestro en lo cotidiano, en nosotros mismos. Es muy interesante cómo el narrador nos va graduando la información respecto de cómo se urde la venganza, ¿no? Cómo ellos mismos se van dando cuenta de la atrocidad que están por cometer, ¿no? A través de este engaño para que Anchoa vaya a buscar el yo-yo. Y pensaba en relación a lo que podemos hacer en la escuela con esta novela. Bueno, además de esta cuestión de la conversación literaria, por ahí podemos pensar en algunos momentos que en la novela nos deja un poco en ascuas como lectores, por ejemplo, el final de la primera parte en donde los protagonistas, bueno, van a buscar a Anchoa cuando finalmente se enteran que es él el que cometió ese crimen contra Chapulín y descubren las cosas terribles que hace Anchoa con los animales, tan terribles que el narrador no las cuenta. Entonces se podría pensar alguna actividad de escritura de dimensión, pienso, en donde, bueno, nosotros como lectores tratemos de reponer qué es eso tan terrorífico, ¿no? Abordando el género de terror, que es tan terrible que no se puede contar, ¿no es cierto? Y pienso también, pensando en la potencia de este objeto que imaginan el gordo changuito y el narrador para generar interés en Anchoa y urdir esta venganza, pensar una galería de objetos excepcionales, bueno, que se pueden describir, se pueden poner en juego también en otras posibles historias, o pensar, bueno, cómo un mapa imaginario puede funcionar como venganza. Me parece que eso es algo súper interesante también que ofrece la novela y que nos permite nos propone creo que pienso que en eso hay como una consigna de invención encapsulada, ¿no? Que podemos explotar esto de pensar, bueno, ¿cómo es el mapa de una venganza? ¿Cómo sería el mapa para adquirir el yo-yo Maradona, Ferrari yo-yo, si eso no fuera una venganza, si de verdad ese objeto existiera, ¿no? Como dar vuelta a eso y pensar de qué modo por la ciudad uno podría encontrar un objeto así. Bueno, pienso que son todas puertas que abre la novela y que, bueno, más allá de estas cuestiones del terror y del aprendizaje, pienso que hay muchos otros puntos de contacto con la literatura en general para pensar, además de que, por ejemplo, permitiría problematizar cómo se desarrollan con muchísima precisión la psicología de los personajes o la construcción de estos personajes en una novela tan breve, porque es una novela
que tiene, no llega a las 100 páginas, y sin embargo uno se imagina al Narigón Pileta, que es uno de los amigos, al Gordo Changuito, al narrador, al propio Anchoa, al padre de Anchoa, que también es un personaje muy importante. Bueno, creo que nada más. Bueno, bien. Bueno, gracias, Lucía. Me quedaba pensando también cuando te escuchaba que se podría hacer toda una serie de estos, de grupos de niños Sí, siniestros o yo me acordé pensé El Señor de las Moscas me y acordé bueno, del y Señor de las ahí, Moscas ¿no? también Todo un cuando leía, me recorrido. acordé de Vos Edward Gorey. hablaste de Silvino Campo, los niños de los cuentos de Sí, Silvino Campo también, ¿no? sí, es cierto. Bueno, para terminar, me voy a referir a continuación a otra de las novelas incluidas en la colección Identidades bonaerenses, que es Glaxo de Hernán Roncino. Es también una novela realista y policial, como las que hemos comentado anteriormente. Y al igual que hicieron mis compañeras, me gustaría comenzar con una cita que quienes se ocuparon de la edición del texto justamente la pusieron en la contratapa, ¿no? Dice, el cañaveral ya no existe, lo han desmontado y por donde pasaban las vías ahora hay un camino nuevo, una diagonal, que parece más bien una herida cerrada. Parece ese camino, entonces, el recuerdo de un tajo irremediable en la tierra. Bueno, esta descripción del espacio está destacada en el texto y aquí como decía, ¿no? En la contratapa inclusive del libro, porque es casi una metáfora de lo que ocurre en la novela, ¿no? Como en un pueblo hay una herida, hay un tajo que aparentemente se ha cerrado y bueno, a medida que vayamos avanzando en las páginas vamos a ver que no está tan cicatrizado y bueno, todos los avatares que se fueron sucediendo a partir de allí. Como les decía, la novela está ubicada en un pueblo del interior de la provincia, el pueblo cercano a la fábrica Glaxo, en la cual trabajan algunos o la mayoría de las personas que viven en el pueblo. Esta ubicación permite que la novela vaya jugando con ciertas cuestiones propias del color local, ¿no? El color local se puede ver en la descripción de los espacios que se realizan en la novela y se jerarquizan ciertamente aquellos espacios que propician la sociabilidad en el pueblo, ¿no? Entonces, el club, el cine, el bar, la peluquería del pueblo, la estación y bueno, la fábrica también, ¿no? Por supuesto. Estos espacios así arquetípicos de los pueblos del interior también son transitados y habitados por ciertos personajes que también podríamos considerar arquetípicos, ¿no? El peluquero, el carnicero, el dueño del bar, el comisario, ¿no? Son los personajes que van encarnando los hechos que se narran en la novela. Esto se logra, o sea, el lector es desafiado permanentemente para construir el relato porque no hay un narrador, está estructurado el texto a partir de una multiplicidad de voces y de tiempos. La novela está organizada en cuatro partes. La primera se titula Bardeman, octubre de 1973, y allí el narrador es Bardeman, precisamente el peluquero del pueblo. No solo vamos a ver que están narrados en distintos tiempos, sino que tampoco está cronológicamente ordenado. El lector tiene que ir de atrás para adelante para ir entendiendo lo que ocurrió. La segunda parte se titula Bicho Sousa, diciembre de 1984, y aquí seguimos con los nombres de los personajes que son tan convocantes, tan atractivos, que es el carnicero del pueblo. La tercera parte se titula Miguelito Barrios, julio de 1966. Y la última, que es, bueno, como ocurre en el policial, que nos va a permitir terminar de cerrar lo ocurrido, se titula Folcada, diciembre de 1959. Fíjense que el cierre lo vamos a lograr yendo atrás en el tiempo porque está ubicado en 1959.
El texto invita a hacer también lecturas intertextuales con el cine, porque explícitamente los personajes van al cine y están muy vinculados con el western, y hay algo de un western porteño en la novela también. Particularmente hay relaciones explícitas con El último tren de Gun Hill de Kirk Douglas y John Wayne, ¿no? Los personajes se ven muy interpelados por esa película, incluso interpretan a los personajes, y eso va a ser otro elemento que nos va a permitir reconstruir lo ocurrido. Y también hay una intertextualidad muy fuerte con Operación Masacre. Y no voy a decir nada más al respecto para que la novela, para que les pase lo que me pasó a mí cuando la leí. Me animo a anticiparlo porque tiene un epígrafe, ¿no? O sea, cuando abrimos el libro, el epígrafe es de operación, entonces ahí ya nos alerta que podemos ir por ese camino avanzando en la lectura. Es un texto que está muy bien escrito, que tiene todo un trabajo con lo que el mismo Roncino llama la lengua orillera, Mm. y que forma parte, como él ha dicho en algunas entrevistas, de un trabajo, un trabajo retórico que él se esfuerza por hacer, y que desde su punto de vista contribuye a construir un pensamiento narrativo de la región, ¿no? Él se propone poetizar esa lengua orillera, esa lengua de la provincia, podríamos decir, de Buenos Aires, y es interesante entonces ir palpando esa retórica en el texto. A su vez, por ser una novela policial, pero también un poco por este proyecto del que les estoy hablando, es un texto potente para conversar acerca de él en una comunidad de lectura, ahondar en las elipsis que van desgranándose en el texto, rastrear, por supuesto, como en cualquier policial, los indicios que nos permiten descubrir el enigma, explorar estas vetas de intertextualidad de las que hablaba antes, para enriquecer la lectura del texto. También pensábamos que podría ser interesante en este caso ahondar en el procedimiento narrativo nodal de Glaxo, que tiene que ver con tomar un personaje secundario, muy secundario, de un texto canónico como es Operación Masacre, y explotar todo eso que no sabemos de ese personaje en un relato como este que se nos presenta aquí. Entonces, bueno, algo así podríamos hacer con cualquier otro texto muy conocido de nuestro canon, de nuestro corpus, y bueno, profundizar en aquellas líneas que apenas son un personaje secundario o un espacio intrascendente de un texto, bueno, eh, introducirnos por allí y generar nuevos textos a partir de eso. Como comentaban mis compañeras también, podríamos a su vez armar otros itinerarios de lectura para establecer relaciones con la novela de la que estoy hablando. En este caso, dialoga, como hemos visto, con el itinerario que nosotros armamos, ¿no? Con Anchoa y con el cuento de Art. Pero podríamos pensar en algunos otros textos de la colección Identidades Bonaerenses que comparten con este del cual yo estoy hablando, el hecho de que se cometa un crimen en un pueblo del interior de la provincia, y que la forma de ir develándolo se vincule con la vida pueblerina, con los personajes del pueblo, con las perspectivas que tiene cada uno según el espacio y el rol que ocupa en esa sociedad. Y algo de eso vamos a ver qué pasa en la novela de Huidobro titulada Los Nuevos, que también forma parte de la colección, o en La Senda del Puñal, una novela de Grubisic que también vamos a encontrar entre los textos que se nos ofrecen en esta colección. Las posibilidades son muchísimas. Nosotros simplemente con las lecturas que disfrutamos este verano, elegimos estos textos y pensamos estas relaciones, pero la invitación es a, bueno, aprovechar este corpus tan potente de textos para ponerlos a circular en nuestras aulas, en nuestras bibliotecas, en los espacios donde tenemos la oportunidad de realizar experiencias de mediación
literaria. No sé si ahora que nos hemos escuchado a las tres, ¿quiere alguna hacer algún comentario más o se le ocurrió alguna otra relación para agregar? Además de potente, el corpus es muy ecléctico y me parece que eso es interesante como punto de partida para una colección que se presenta como una apertura de posibilidades, ¿no? Porque a fin de cuentas, de cada uno de estos libros llega uno, digamos, para ser incluido en la biblioteca escolar. Entonces, también es una propuesta que dialoga con el contenido del diseño curricular que tiene que ver con formar el propio camino lector, ¿no? Un contenido que muchas veces queda un poco relegado frente a otros que ponemos en primer plano y que esta colección, como otras que han llegado a lo largo de los años, desde Nación Leer Abre Mundos un par de años antes, la colección Juan Gelman de poesía en su momento, todas colecciones que, por ejemplo, el programa Fortaleo recupera, ¿no? O sea, da por hecho que en las escuelas están esos libros, lo que es algo bellísimo y a la vez difícil a veces que suceda, porque sabemos que a lo largo de los años con los libros van pasando muchas cosas, también sabemos que en algunas instituciones no están, bueno, muchos problemas y muchas cuestiones que también surgen, ¿no? A partir de eso, pero sí me parece interesante que en la colección conviva el canon con lo nuevo, diferentes objetos de lectura que tienen diferentes materialidades. Y que eso también nos propone un desafío, pero también una oportunidad. Así que eso solo. Yo por ahí, para agregar a lo de Aye, me parece que es una colección que nos convoca a los docentes como lectores, más allá de lo que pase después o no con estos libros en las aulas. Creo que eso es algo muy interesante y es una apuesta hermosa porque nos pone en un lugar como docentes muy privilegiado, ¿no? Que nos permite pensar cómo funciona el campo literario ahora, qué se produce, qué. Quiero decir, porque con esos autores canónicos conviven, incluso pensando en el texto de Art, ¿no? Bueno, es el texto de Art publicado por Ojoreja, que es una editorial independiente que está en general asociada con la literatura para niños, o el texto de Roncino que está publicado por Eterna Cadencia, que también no diría que es una editorial chica, pero que es una editorial que no necesariamente circula en la escuela, lo mismo que daba Le Arroz. Me parece que eso es una apuesta muy poderosa y que nos ubica a nosotros como medidores de lectura también poniendo en primer lugar el rol que tenemos como, primero como lectores, ¿no? Para después operar sobre lo que llevamos, lo que damos a leer. Eso me parece que quería comentar. Bueno, muy bien. Para terminar, quiero leerles un fragmento de una nota que, como les decía, escribimos con Claudia Segretín y Mila Cañón en torno a la colección y algunos debates o polémicas que generó hace unos meses en los medios de comunicación social y en la opinión pública en general. Dice Jorge La Rosa que lo importante en el acto de leer no es lo que un libro dice, sino lo que da que decir. La literatura, al igual que los demás lenguajes artísticos, invita a discutir sentidos, a interrogarnos, a cuestionar, a leer entre líneas. Sobre todo, invita a la conversación honesta, como nos enseña Aidan Chambers. Creemos que esta colección piensa en los estudiantes reales, con una vida social, cultural, sexoafectiva y familiar, que asisten a escuelas reales, sin romantizarlos o idealizarlos. Piensa sin hipocresía, comprometida y respetuosamente en jóvenes diversos que asisten a las escuelas y que, con el acompañamiento de profesionales formados para tal fin, docentes y bibliotecarios, puedan ejercer su derecho a la educación, la lectura literaria y el debate. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos próximamente en nuevos ciclos. Hasta luego. Chao. Chao.